intensivista, el médico cirujano deben conocer muy bien en cuanto a sus causas, su proceso fisiopatológico, su presentación clínica y el manejo base que se da en los casos de la pancreatitis aguda. Entonces, pues para estos días de cuarentena, espero que se sienten y presten atención a estas 38 diapositivas. En realidad, pues son corticas. He tratado de resumir a lo más que he podido la presentación para pues no se vuelva tediosa y tratar de ser concreto en las cosas que nos debemos llevar para pues nuestra enseñanza universitaria y próximamente para nuestra práctica clínica. Bueno, en cuanto a la revisión bibliográfica que he hecho, pues Anatomía de Moore, Principios de Cirugía de Schwartz, me parece que es nuestro libro guía en el semillero y en todas las revisiones que hemos hecho. La semiología de Argente. Si en algún caso dejan de oírme, por favor me avisan por el grupo del semillero, por favor. En cuanto a la revisión de artículos, pues está la guía de manejo de pancreatitis aguda de la AGA, que fue sacada en el 2019, la guía de la Asociación Internacional de Pancreatología y la Asociación Americana Pancreática, que fue sacada en el 2013, un artículo de radiología que se los recomiendo bastante a los que les interese la parte de diagnóstico radiológico y una parte de manejo de infección pancreática. Bien, entonces vamos a empezar con dos casos. Espero que pues vayan haciendo su ejercicio en casa a medida que vayamos transcurriendo por la presentación de tratar de responder estas preguntas. Entonces acá el primer caso. Alma de 58 años, consulta por dolor epigástrico intenso, vómito de 14 horas de duración, comenzar un poco después de la cena de la noche anterior. Ya no tiene antecedentes de alcohol, no toma medicamentos, frecuencia cardíaca de 110 al minuto, sensibilidad moderada abdominal en el epigastrio, no hay signos peritoneales, los blancos están en 18.500, el hematocrito es de 49%, la amilasa sérica es de 450, la lipasa en suero es de 320 por litro, glicemia de 220, el nivel de la GOT es de 280, la láctico deshidrogenasa de 860 y valores de calcio, albúmina, triglicéridos, electrolitos normales. Entonces, pues el proceso que vamos a hacer es tratar de descubrir pues el diagnóstico, cómo se va a evaluar el pronóstico de estos tipos de pacientes, las etiologías más probables y cómo lo confirmaría. Y en este segundo caso, Harry de 37 años, tiene dolor intenso en epigastrio y náuseas, vómito de 12 horas, duración que comenzaron luego de una ingesta copiosa, antecedentes de consumo de alcohol y tabaquismo. El examen físico lo encontramos normotenso, algo febril, frecuencia cardíaca de 120, con leve defensa en epigastrio, no hay signos peritoneales, recuento de glóbulos blancos de 12.500, la amilasa sérica 650, la glicemia de 120, la GOT de 180, valores de calcio, triglicéridos y la creatinina y electrolitos son normales. Y la ecografía abdominal descarta litiasis y la vía biliar no se encuentra dilatada. Entonces no sé si hay alguien que pues por micrófono se atreva a decir cuál es la etiología probable de Alma y la etiología probable de Harry, pues que ya sabemos que van a ser unas pancreatitis. Bueno, entonces, ojalá cuando terminemos la charla los podamos... Bueno, sí. Pues en el caso de Alma, muy probablemente va a ser secundario a la forma más común que son la litiasis. Probablemente tiene cálculos de colesterol que le obstruyen y bueno. ¿Y el segundo, alcoholismo? Alcoholismo, sí, es la segunda causa más importante. Muy bien. Entonces ya ahorita lo de pronóstico y cómo se confirma y todo eso lo vamos a ir viendo al pasar, pero pues sí. Entonces Alma nos llega por una litiasis, una pancreatitis secundaria litiasis biliar y Harry por pancreatitis por alcoholismo. Bueno, vamos a repasar un poquito de anatomía, pues sería imperdonable que un semillero de cirugía no hable de anatomía. Entonces definiendo el páncreas. El páncreas es una glándula que se ubica en el abdomen a nivel de las vértebras
L2, L3 aproximadamente, en la parte profunda del abdomen. Es un órgano retroperitoneal, el cual se encuentra oblicuo en ese abdomen y va desde la arcada duodenal, llegando hasta el ilio esplénico. Por esta caracterización de ser retroperitoneal y ser profundo, pues entonces vamos a tener posteriormente que es un órgano que su dolor no va a ser pues muy bien localizado y así pues nos ayuda un poquito a la clínica de todas las patologías del páncreas. El páncreas pues principalmente se divide en 4 partes, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo y una cola. En la cabeza está incluido pues un proceso unciforme. La cabeza se ubica posterior al mesocolon transverso y detrás de la cabeza del páncreas encontramos la vena cava, la arteria renal derecha y las venas renales. Posterior al páncreas también vamos a encontrar un trazo a través del cual pasa el conducto colédoco, pues que viene de mucho más arriba, de la unión del cístico y del conducto hepático, y el conducto colédoco va a llegar a la porción inferior de la cabeza de este páncreas y se va a unir al conducto pancreático principal. Tenemos el cuello. Si nosotros llegamos y hacemos una incisión así por la mitad de ese cuello, vamos a encontrar que podemos dividir ese páncreas casi en 2 partes iguales. El cuello se ubica o descansa delante de la vena porta y en el borde inferior esto se encuentra la unión de la de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. En cuanto al cuerpo, están el cuerpo y la cola pues van en la misma dirección de la arteria y las venas esplénicas. También el cuerpo está delante de la arteria aorta y de la salida de la arteria mesentérica superior, y podemos definir que la cola es esa porción de páncreas que se ubica adelante del riñón izquierdo. Los que vayan entrando, porfa, silencien el micrófono para que no haya. Tenemos de fuentes confiables como las páginas del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Yo escucho por Unicauca Estéreo. Bueno, ya, gracias. Bueno, entonces acá podemos ver las principales relaciones anatómicas de los equivalentes, de los órganos equivalentes o que están cerca o al lado de este páncreas. Como acá ya vimos una imagen más amplificada, el conducto biliar, colédoco, y acá el conducto pancreático principal con su respectivo esfínter, que van los dos a llegar a la porción del duodeno en la papila duodenal mayor. Bien. Si voy muy rápido, si voy muy despacio, si tienen preguntas, me van comentando, por favor. Bueno, en cuanto a la embriología, esta es una imagen bien bonita que salió que está en Schwartz, parecen hojitas de árbol. Tenemos que el páncreas surge de la fusión de una yema ventral y una yema dorsal. Estas yemas, van a tener unos conductos. El conducto de la yema dorsal va a ser denominado el conducto de Santorini, que posteriormente va a ser el conducto menor que drena al duodeno por la papila menor. El segundo conducto que tenemos es el conducto de Wilson, que se une al colédoco y va a dar el conducto pancreático principal. Posteriormente, con todos los procesos de desarrollo y pues con el crecimiento de esa personita, pues con las rotaciones que se producen en el intestino, la yema ventral va a rotar hacia la derecha y se va a unir con la yema dorsal formando los primordios. De esta manera se produce la fusión de los dos conductos, donde queda un conducto principal, un conducto accesorio y el conducto biliar. Pueden ocurrir variantes anatómicas en las cuales va a haber un conducto accesorio, que es el conducto de Santorini, que no va a desembocar en el duodeno, o se va a producir esta variante anatómica denominada
el páncreas dividido, en el cual pues está presente hasta en el 10% de las personas, en el cual los conductos pues no se fusionan, provocando que el conducto de Santorini quede por un lado y el conducto principal quede por el otro, provocando que la mayoría de los líquidos biliares de la cola, el cuerpo y la cabeza drenen por esta papila menor, y solo una pequeña porción de la parte inferior de la cabeza va a drenar por el conducto más grande, por el conducto principal. ¿Qué provoca esto? Se puede dar, pues, esto es una de las causas de pancreatitis, por anormalidades anatómicas, aunque son raras, y lo que sucede es que pues, se va a dar una incompetencia de la papila menor, lo que va a provocar posteriormente una pancreatitis. Bien, en cuanto a la irrigación de ese páncreas, tenemos que principalmente está dada por la arteria celíaca y por la arteria mesentérica superior. De las arterias celíacas, pues como ya sabemos, va a salir la arteria hepática común y la arteria esplénica. De esa arteria hepática común, antes de entrar al hígado y convertirse en hepática propia, pues se va a producir la arteria gastroduodenal. De esta arteria gastroduodenal va a descender la arteria gastromental derecha, que va a dar estas dos arterias que vemos acá, las pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior, que ahorita las vamos a tener en cuenta porque tienen relación con el duodeno. Por otro lado, vamos a tener la arteria mesentérica superior, la cual va a dar la arteria pancreática duodenal inferior, que va a dar las arterias pancreáticas duodenales inferiores anterior y posterior. Esas arterias pues van a formar estas arcadas que podemos ver acá, las cuales van a dar la irrigación a toda la cabeza y el duodeno. Es por eso que cuando las personas tienen afectación del páncreas, pues lastimosamente se les tiene que resecar también parte del duodeno por la irrigación que tienen compartida esto. Si alguien recuerda cuál es el nombre de esa cirugía. Bueno, Sí, es la Whipple. Bien, cirugía de Whipple. Se hacen tumores de cabeza de páncreas. Exacto, entonces por esa comunicación que existe en las arterias de la cabeza y el duodeno, pues toca retirar las dos. Bueno, en cuanto al drenaje venoso es casi lo mismo, tenemos que las venas superiores pues van a entrar directamente a la vena porta, la cabeza va a ser drenada hacia la vena mesentérica superior, y el cuerpo y la cola van a estar drenadas por la arteria esplénica. Un poquito acá en cuanto a la inervación, pues hay inervación simpática y parasimpática en el páncreas, las cuales se estimulan o inhiben, dependiendo de qué tipo de inervación sea, la segregación exocrina o endocrina. Y pues también van a haber fibras sensoriales aferentes que van a producir el dolor pancreático, un dolor pancreático intenso que se produce en el cáncer de páncreas muy avanzado o que se produce en la pancreatitis aguda. Bien, en cuanto a un poquito de histología, tenemos que toda la glándula se compone aproximadamente el 85% por tejido exocrino, que es el que nos interesa ahorita. También hay matriz extracelular, que es aproximadamente el 4%, vasos y conductos, otra pequeña parte, y la parte endocrina es pues muy pequeñita. Acá podemos ver un corte, pues una gráfica que simula un corte histológico de lo que son esas células acinares. Ya sabemos que las células exocrinas se conforman en acinos y las células endocrinas pues en islotes. Acá podemos ver unas células acinares. Un acino se define como la conformación de aproximadamente 40 células acinares. Este páncreas exocrino tiene función de secretar aproximadamente 500 a 800 mililitros de jugo pancreático, que tienen características que es incoloro, es inodoro, es alcalino y proviene de células acinares y ductales. Secreta amilasas, lipasas y proteasas en cuanto a las células acinares. El otro componente de este páncreas exocrino son las células centroacinares, las cuales tienen la función de secretar agua, electrolitos, poseen la anhidrasa carbónica para la producción de bicarbonato, el cual es estimulado por la secretina, la CSK,
la gastrina y la acetilcolina. Una revisión acá pequeña sobre las enzimas que produce ese páncreas exocrino. Tenemos que produce la amilasa pancreática, la cual es la única enzima que es activa desde que se produce, la cual va a completar el proceso de la amilasa salival, que es la digestión o el desdoblamiento de almidón y glucógeno para convertirlo en glucosa y en maltosa, maltotriose y dextrina, las cuales luego van a ir a las células en borde de cepillo para su absorción. Tenemos también el tripsinógeno. Las que siguen de aquí en adelante son simógenos. ¿Qué se define como simógenos? Son como preenzimas, las cuales no están activadas dentro del páncreas. El tripsinógeno, que por acción de la enterosinasa se va a convertir en tripsina. Esta tripsina ya es una enzima activa, la cual va a activar otros simógenos como la elastasa y la carboxipeptidasa. Esto junto con la quimiotripsina son los encargados de producir la descomposición de los aminoácidos, y también tenemos lipasas pancreáticas y colesterol esterasas que producen la degradación de sustratos lipídicos, de ésteres de colesterol, de vitaminas, de todos estos, los cuales pues ya sabemos que luego van a ir a la absorción y se van a convertir otra vez en triglicéridos y en todas esas cosas, y se van a absorber a partir de los kilomicrones a la linfa. Bueno, ya entrando a la parte de la pancreatitis, tenemos que la definición, pues es una definición técnica. Ahorita vamos a ver la definición diagnóstica. Pues la tenemos que es una inflamación pancreática aguda acompañada de poca o ninguna fibrosis, tiene una incidencia anual aproximadamente entre 4.9 y 73,4 casos por 100.000 habitantes. Tercera causa de ingreso en unidades de gastro en Estados Unidos, y aproximadamente allá se gastan 2.500 millones de dólares anuales en el manejo de la pancreatitis aguda. Como factores de riesgo reconocidos hasta ahora está el cigarrillo y pues pertenecer a etnias afrodescendientes. En cuanto a la etiología, como nos decía ahorita Antonio, la litiasis biliar es la causa más reconocida de pancreatitis. También está el alcohol y otros en los que se pueden agregar hiperlipidemias, reacciones medicamentosas, procedimientos como la CEPRE, y pues en Colombia aún se pueden encontrar parásitos como Ascaris, y también está la clasificación de etiología desconocida, que ahorita vamos a ver un poquito cómo se maneja eso. Entonces acá tenemos toda la clasificación de las causas. En algunos las definen como causas directas o indirectas. Existen bastantes clasificaciones. Acá las estamos clasificando dependiendo el porcentaje de incidencia. Bueno, entonces empecemos con la primera causa. La primera causa son los cálculos biliares. ¿Cómo se llegó a pensar que los cálculos biliares causaban pancreatitis? Porque en algunos casos de personas con pancreatitis se presentaba alteración de la función hepática y se llegaban a recuperar cálculos en las heces 10 días después de la pancreatitis. Hay 3 teorías que nos indican que puede ser por un cálculo biliar que se aloja en el conducto común distal de la ámpula de Vater, o porque hay una incompetencia transitoria causada por el paso de un cálculo, o porque hay una obstrucción del conducto pancreático por un cálculo biliar que genera hipertensión ductal. Esta normalmente pues, se puede presentar así como en el caso clínico, mujeres de aproximadamente 50 años, algo subidas de peso. En cuanto al alcohol, pues lo principal es preguntar por el antecedente de consumo excesivo de alcohol, más de 10 años un paciente que lleve consumiendo alcohol muy seguido, y las causas es que pues va a producir un pico secretorio de todas las enzimas y va a producir un espasmo en el esfínter. Eso sumado a un aumento de las proteínas que están presentes en ese líquido pancreático y una disminución del bicarbonato que no puede pues de alguna manera contrarrestar el ácido. También hay causas iatrogénicas, como la biopsia pancreática, la exploración de vías biliares, la coleopancreatografía retrógrada endoscópica, como todos conocemos, pues es una causa de pancreatitis, aunque también se usa en el manejo de la pancreatitis. Las gastrectomías distales, splenectomía y nefrectomía. Bien. Otras causas, existen causas hereditarias,
que son de tipo autosómico dominante. Una de estas es la SPINK1. Este SPINK1 es un inhibidor pancreático de tripsina secretora, el cual al estar pues inhibido o ausente, se va a activar de una manera prematura esa tripsina y va a empezar a consumir pues las células de ese páncreas. Otro tipo de mutación hereditaria que se produce es el PRSS1, que es un tipo, una isoforma del tripsinógeno, y al estar presente pues también puede causar pancreatitis. También los tumores, como causa de pancreatitis aguda idiopática. Los tumores son el 1 a 2% de las causas de pancreatitis aguda, y entonces pues cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda idiopática, debemos tratar de hacer una anamnesis dirigida a una causa posiblemente maligna, o si no encontramos en la anamnesis algo que nos indique que pueda ser causa maligna, tenemos que realizar imágenes pancreáticas. La hiperlipidemia también se ha reconocido como causa de pancreatitis, específicamente la tipo 1 y la tipo 4. Producen dolor y se encuentra en los paraclínicos hipertrigliceridemia, y se produce por la liberación de ácidos grasos tóxicos que generan isquemia. También se han encontrado medicamentos como furosemida, tetraciclinas, nitrofurantoína y propofol ácido valproico que pueden provocar una pancreatitis, y pues es mandatorio que siempre que uno de estos medicamentos provoque pancreatitis, nunca más se le puede volver a mandar al paciente, porque pues la recurrencia es muy alta. Vamos a revisar acá un poco de la fisiopatología para ya pasar a la parte práctica y de diagnóstico. La piedra angular de la fisiopatología de la pancreatitis va a ser la activación de zimógenos, o sea, esas proenzimas que aún no son fisiológicamente activas, pero por algunas causas que vamos a ver ahorita se van a activar de manera prematura y van a provocar la pancreatitis. Primero, recordar que hay unos mecanismos protectores de ese páncreas, como que las enzimas precursoras son inactivas y que se activan solo en el duodeno, separando de esta manera el páncreas de una posible activación, que las enzimas están separadas del citoplasma y están rodeadas por membrana y que están recluidas en gránulos decimógenos, o que la síntesis de inhibidores de tripsina que inhiben pequeñas cantidades de tripsinógeno activado antes de tiempo. Bueno, entonces esos son los mecanismos protectores. Entonces, ¿qué pasa con la fisiopatología? Como ya dije, se va a producir una activación de zimógenos. Tenemos unos factores celulares acinares, los cuales van a iniciar una autodigestión que es provocada por la activación de la tripsina. Como se ha demostrado que esa tripsina es un elemento también fundamental, pues se ha demostrado en pancreatitis hereditarias, las cuales están relacionadas con mutaciones que activan la tripsina. ¿Qué se va a producir también? Van a ver que los zimógenos no se excretan al exterior, sino que lo que hacen es que se van a unir. Acá lo podemos ver, a vacuolas intracitoplasmáticas, las cuales contienen catepsina B, que son estos cositos naranjas, y esa catepsina B lo que va a provocar es que va a activar ese tripsinógeno. Como lo podemos ver, son estos que estoy acá señalando. Esa producción de tripsinógeno que está dada principalmente por un aumento sostenido de calcio, va a provocar que la tripsina activa permee la vacuola. De esa manera, la catepsina B se libera al interior de la célula, ya no está dentro de la vacuola, llevando a permeabilización mitocondrial, que los citocromos salgan de la mitocondria, y de esta manera desencadenando proceso de apoptosis. También se producen otros fenómenos que son intrapancreáticos, como la llegada de neutrófilos, los cuales liberan la cascada superóxido, y también de proteínas proteolíticas como elastasa o como colagenasas, que producen también daño. También llegan macrófagos, los cuales liberan factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, que van a producir un aumento de la permeabilidad vascular.
Este aumento de la permeabilidad vascular va a llevar a edema, puede llevar a hemorragia, que puede ser visto por características clínicas, y a partir de esto también se va a producir el manejo. También, como hemos visto, las alteraciones no solo van a ser intrapancreáticas, sino que también van a haber fenómenos sistémicos. Se va a producir por ese aumento sostenido de calcio que ya habíamos mencionado, una activación del factor nuclear kappa beta. Ese factor nuclear kappa beta lo que va a hacer es magnificar la respuesta sistémica inmune que está dada por la agresión y por el mismo proceso de la pancreatitis, lo que va a producir aumento de la lesión tisular, con aumento de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 2 e interleuquina 6, y de esa manera provoca daños sistémicos. Tenemos que los órganos que más se afectan o los sistemas que más se afectan son el cardiovascular, el respiratorio y el renal. Por ahora vamos bien. No sé si vayamos bien de tiempo, si toca apurar, si tiene mucho por hacer en esta cuarentena. Bueno, continuemos en cuanto al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, de ahora en adelante, pues ya todo esto sale de las 2 guías que les mencioné. Pues si quieren profundizar y ver a partir de qué estudios salen, pues ahí están referenciadas y pues está muy bien justificado cada una de las recomendaciones, unas más que otras. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener tres pilares, perdón. Primero, un pilar que va a ser el diagnóstico, la aproximación clínica, el otro que va a ser la aproximación paraclínica de marcadores séricos y el otro que va a ser imageneológico. Es muy importante reconocer la etiología. Primero comentarles que normalmente el diagnóstico de pancreatitis se da a partir del dolor abdominal y el aumento de los marcadores séricos, ya sea la lipasa o la amilasa. Las imágenes, que son tomografía computarizada por contraste, normalmente no se usa de rutina, pero hay algunos momentos donde el clínico puede solicitar una imagen. ¿En qué casos? En cuanto el criterio clínico y paraclínico no sea suficiente y tengamos dudas en cuanto al diagnóstico de la pancreatitis. En pacientes que están sedados, que puede ser que le hicieron una cirugía, quedó sedado por un accidente y algún medicamento probablemente le está causando una pancreatitis y el médico la sospeche, ahí puede solicitar las imágenes. Cuando haya sospecha clínica de perforación duodenal, cuando queramos confirmar la severidad que nos han dicho que existe a partir de los predictores clínicos, cuando no encontremos respuesta al manejo correcto inicial, que ya lo vamos a ver, o cuando haya un deterioro clínico profundo. Es importante saber que estas imágenes solo se pueden mandar 72 horas después de iniciados los síntomas, ya que antes de este tiempo no se va a lograr ver signos de necrosis pancreática. Entonces, el proceso diagnóstico, en este caso, ¿cuál va a ser? Tenemos estos 3 pilares y también tenemos que tratar de reconocer la etiología. Es mandatorio que todo paciente que llegue con diagnóstico de pancreatitis le mandemos una ultrasonografía al momento de la admisión para así tratar de descartar que sea una etiología biliar. También se ha relacionado que en estas etiologías biliares aumento de la alanina aminotransferasa mayor a 150 en las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas están relacionados con esta etiología biliar. Bueno, también vamos a hacer todo el interrogatorio para tratar de predecir factores de alcoholismo, factores medicamentosos, y si aparentemente no hay ninguna de estas causas y concluimos que la pancreatitis es idiopática, lo que se recomienda es que hagamos una ultrasonografía endoscópica. Lo que pasa es que algunas de los cálculos biliares que causan estas pancreatitis van a ser muy pequeños y no van a lograr ser reconocidos en la ultrasonografía. Por lo tanto, debemos mandar una ultrasonografía endoscópica porque muchos de estos casos litiásicos que no se reconocen están dentro del grupo de las pancreatitis idiopáticas. También para tratar de descartar cáncer o pancreatitis. Ya si esto sale negativo, se puede mandar a hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética, la cual va a servir para buscar anormalidades anatómicas. Y ya si se han gastado todos estos recursos y todavía no se encuentra una causa y el paciente hace una recurrencia de la pancreatitis, sería recomendable hacer un perfil genético para saber qué es lo que está sucediendo ahí.
También otras dos definiciones de diagnóstico, estos son diagnósticos por imagen, la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. En el artículo de la revista Radiología está cómo se diferencian estas dos. Para el que quiera profundizar, pues se los recomiendo. Van a haber unos predictores de severidad por tomografía, los cuales en la tomografía, pues el radiólogo va a tratar de ver si hay inflamación o no en el páncreas, si hay anormalidades en el páncreas con inflamación peripancreática, si hay colecciones o si hay presencia de gas. ¿Qué nos permite esto? A partir del puntaje podemos sacar qué porcentaje del páncreas está necrosado, o también podemos tratar de predecir la gravedad de la pancreatitis. De 0 a 3 es una pancreatitis leve, de 4 a 6 es una pancreatitis moderada y de 4 a 7 es una pancreatitis severa. Recomendarles que se debe hacer después de las 72 horas del ingreso la tomografía, y ella no se recomienda para seguimiento de rutina. Otro punto importante es que estas colecciones de gas, con lo que más están asociadas es con pancreatitis necrotizada infectada, que ahorita pues vamos a ver cómo se define. Bueno, entrando ya a la parte semiológica, lo que nos enseñaron nuestros profesores de semiologías y algunos de medicina interna, la parte de pues, la mnemotecnia de Alicia. En este caso, la antigüedad del comienzo puede ser un comienzo subagudo o agudo. La localización va a iniciar en el epigastro, un dolor intenso, transfixiante, donde el paciente nos va a referir que siente que lo están atravesando con algo. La reconocida irradiación en el banda, la cual es producida hacia el dorso por las características y ubicación de nuestro páncreas, que es posterior, y retroperitoneal. Y muy importante que los pacientes refieren que ellos pues tratan de buscar la manera de disminuir ese dolor, y es un dolor que se atenúa cuando ellos se colocan el decúbito lateral y con las piernas flexionadas, tratando de reducir la presión que produce las vértebras contra el páncreas. También van a referir náuseas y vómitos que normalmente se producen después de consumir alimentos, en algunos casos grasosos, y es muy importante que ellos nos van a decir si cuando nosotros les preguntemos si cuando ellos vomitan el dolor aumenta o disminuye, ellos nos van a decir que después de vomitar ellos siguen sintiendo el mismo dolor. También pueden haber algunos signos abdominales, pero no van a ser así muchos signos de abdomen en tabla ni nada de eso, porque pues el compromiso no es totalmente de la parte del abdomen. También podemos ver estos dos signos. ¿Quién recuerda cómo se llama el signo de arriba y el de abajo y por qué dan? Gray Turner y Cullen. ¿Y son debidos a qué o qué significan? Pancreatitis necrotizante, pues hemorragia. La disección de esos planos subcutáneos producidos por la pancreatitis. Bien, entonces recuerda el signo de Cullen y el signo de Gray Turner. Bueno, en cuanto al examen físico, vamos a encontrar que el paciente pues va a referir el dolor, una fiebre, que ahorita vamos a diferenciar si es la fiebre producida por la respuesta sistémica o por la inflamación. Algunos signos de hipoperfusión periférica, va a haber hipotensión arterial porque se puede crear un tercer espacio, va a haber taquicardia, va a haber compromiso pulmonar, oliguria, deshidratación, y en los casos que sea por litiasis biliar vamos a tener ictericia. Bueno, hay una clasificación de complicaciones locales, las cuales se definen si son agudas menores a 4 semanas o si son crónicas mayores a 4 semanas, y si en la observación de la tomografía vemos si es líquida o sólida, entonces vamos a tener colecciones agudas de líquido pancreático, o esas colecciones infectadas, o pseudoquistes infectados, y las que vemos acá también en la parte de sólido más líquido. Acá podemos ver un poco sobre esa clasificación de complicaciones. Entonces acá podemos ver una colección líquida peripancreática aguda, que pues es un líquido que se ve de carácter homogéneo y pues aparece como que es capaz de acomodarse a los límites que están alrededor de ella. Acá podemos ver algo pues... Juan, ¿sí? Qué pena. ¿Puedes explicar que hay gente también pues de básicas? Entonces sería como muy chévere que les explicaras como las densidades que uno mira en esa TAC. Bueno.
entonces, pues acá podemos ver, primero, expliquémoslo con este quiste. Entonces, el pseudoquiste, acá vamos a ver pues un contenido de carácter líquido, que el cual, como vimos ahorita en la definición, puede estar formado por una pared. Entonces, acá podemos ver bien definida la pared del pseudoquiste. Acá también podemos ver una colección necrótica aguda, donde vemos un contenido heterogéneo y podemos ver que hay múltiples densidades, las cuales están producidas por elementos sólidos y elementos semisólidos. Y en cuanto a una colección necrótica aguda que persiste más de 4 semanas, pues va a encapsularse, y pues podemos ver acá bien definida la pared de la, de la, de la colección necrótica, y lo cual lo va a definir como una necrosis encapsulada. Entonces, pues podemos ver, ya diciendo lo que preguntaba Mafe, entonces que van variando de elementos que son hipodensos a elementos que son hiperdensos, que se pueden entremezclar con líquido. Bueno, vamos a empezar la parte del manejo, que esto es como que lo que más se enfocan las guías, tratando de buscar evidencia. Entonces, vamos a ver lo que es el manejo del dolor, apoyo nutricional, el manejo antibiótico y la reanimación con líquidos. Estas guías se enfocan principalmente en las primeras 72 horas de el manejo agudo del paciente. Bueno, acá está este artículo, el que ya lo había referenciado, que es de la IAP y la APA, y en el resultado, bueno, ellos se reunieron en el 2012, hicieron un consenso y publicaron este artículo en el 2013, donde sacaron 38 recomendaciones, las cuales ustedes las pueden estudiar detenidamente revisando este artículo, que cubrían 12 tópicos, los cuales estaban relacionados con el diagnóstico y la etiología, factores de severidad y pronóstico, fluidoterapia, cuidado intensivo, prevención de complicaciones, soporte nutricional, manejo de tracto biliar y pues las demás que aparecen ahí. Esta es de la guía que salió ahorita en el 2018 de la Asociación de Gastroenterología Americana, donde pues también van a dar pues se van a plantear algunas preguntas y van a tratar de responderlas. Este es el resumen de la tabla, y donde vamos a ver el grado de recomendación y la calidad de la evidencia. Bien, en cuanto a la clasificación de la gravedad, entonces para iniciar un manejo correcto de un paciente con pancreatitis aguda, lo primero que tenemos que saber es clasificarlo para saber qué posibilidades primero tengo yo de que ese paciente fallezca, y de esa manera entonces cómo lo debo tratar. Tenemos entonces esta clasificación, la cual en un lado va a definir que el paciente no tiene falla orgánica, que tiene falla orgánica transitoria o que tiene falla orgánica persistente. La definición de falla orgánica es más de 2 puntos en 2 órganos diferentes en las clasificaciones de falla orgánica transitoria, que pues ahorita los vamos a ver. La falla orgánica transitoria se define como aquella que está presente en el paciente, pero al iniciar todo el manejo de resucitación, el paciente logra salir de la falla, y pues la falla orgánica resistente es cuando no logra salir de la falla. Las complicaciones que ya las vimos, entonces que no tenga complicaciones locales, que las tenga, pero que no estén infectadas, o que sí estén infectadas, y entonces pues acá se cruzan las variables y vamos a ver que pueden ser leves, moderadas, graves o críticas. ¿Eso qué nos va a decir? Por ejemplo, una pancreatitis que se clasifica como leve tiene una probabilidad que el paciente fallezca aproximadamente del 1%. Si la comparamos con una pancreatitis que se clasifica como crítica, la cual puede llegar a tener una mortalidad hasta el 50%. Entonces, esa es la utilidad principal de la clasificación de la gravedad. Ahora, la predicción de la gravedad, ¿qué voy a esperar yo de que pase con el paciente a medida que va avanzando el tiempo? Lo que tiene que ver con clasificación de la gravedad es desde el momento que yo tengo el paciente hacia atrás. La predicción de la gravedad tiene que ver desde el momento que yo tengo el paciente hacia adelante. Vamos a tener para predecir esta gravedad, vamos a tener unos factores personales como comorbilidades o un índice de masa corporal elevado, una estratificación del riesgo clínico, que ya la vamos a ver, que es la persistencia del CIRS,
y una respuesta a la terapia inicial, la cual vamos a ver cómo es que se valora, cómo responden los pacientes a las terapias. Bueno, en cuanto a la predicción de gravedad, hay muchas escalas que han tratado pues, de llegar a un consenso los clínicos para predecir la gravedad de una pancreatitis en los pacientes que la sufren. Tenemos, acá les traje yo la presentación de SIRS y los signos pronósticos de Ranson para pancreatitis. También se han agregado otros que pueden estar dentro de los mismos scores, como la proteína C reactiva, el hematocrito, por la procalcitonina o el nitrógeno ureico en sangre. ¿Qué pasa con los SIRS? Las guías nos dicen que ellos son de mucha utilidad porque, como vemos, 3 parámetros de estos son los SIRS. 3 parámetros de estos van a ser temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Son parámetros clínicos que yo voy a poder tomar fácilmente y pues unos glóbulos blancos no, un hemograma no se le niega a nadie. Entonces, lo práctico de esta tabla de SIRS hace que pues algunos clínicos lo prefieran por ser de fácil aplicabilidad y por la posibilidad de repetirlo. ¿Qué nos va a predecir los SIRS? El paciente nos llega, entonces nosotros le tomamos temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y glóbulos blancos. Con 2 de estos ya decimos que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si el paciente, después de 48 horas de haberle tomado los SIRS del ingreso, continúa con unos SIRS o un paciente que no los tenía, los desarrolla, entonces lo vamos a considerar como predictor de severidad, que indica que el paciente tiene más probabilidad de tener una falla multiorgánica y más probabilidad de tener mortalidad. Un paciente que los desarrolla o que sigue con los SIRS tiene hasta 25% mayor probabilidad de morir comparado con un paciente que no los desarrolla. También acá tenemos otros criterios como los pronósticos de Ranson, que valora algunos parámetros demográficos, algunos parámetros de laboratorio, y pues también va a dar la clasificación para ver qué tan grave se encuentra el paciente. También es muy importante saber que si nosotros, pues, no sé, somos unos médicos de urgencia, luego unos médicos de piso, ¿qué pacientes van a tener que ingresar a la UCI? Entonces, los pacientes que van a tener que ingresar a la UCI son los que pues tengan pancreatitis aguda y tengan alguna de estas alteraciones en sus parámetros, ya sea alteraciones hemodinámicas, alteraciones electrolíticas, alteraciones en gases, alteraciones en la función renal como anuria, presencia de coma o la clasificación de pancreatitis severa. Es muy importante saber también que hay algunos pacientes que por lo menos, a pesar de no tener alteraciones en estos parámetros, deben ir por lo menos a una UCI, a una unidad de cuidado intermedio. Esos pacientes van a ser los pacientes obesos porque, como ya vimos, el IMS alto se relaciona con mayor probabilidad de complicación, pacientes ancianos o pacientes que requieran altas cargas de volumen. Entonces, pues ya sabemos, estos 3 tipos de pacientes van a tener que ir por lo menos a una unidad de cuidado intermedio. Para lo ideal que debería tomarse es que estos pacientes deben ir a un centro especializado en el tratamiento de pancreatitis aguda. ¿Cómo define la guía qué son estos tipos de centros? Entonces ellos los definen que son centros a los que llegan muchos pacientes con pancreatitis aguda, que tienen cuidados intensivos actualizados, o sea, que siguen las guías, que tienen capacidad de terapia de reemplazo de órganos 7 días a la semana y que también tienen capacidad de radiología intervencionista, endoscopia intervencionista y capacidad de hacer CEPRE todos los días. Y también la capacidad quirúrgica en el manejo de pancreatitis necrotizante. Entonces, pues eso sería lo ideal, de que en caso de tener un centro de referencia de estos, todos los pacientes graves deben ir a estos centros para recibir un correcto manejo. Bueno, pasemos a la parte de reanimación con líquidos. En la parte de reanimación con líquidos siempre ha existido y pues parece que siempre existirá si lactato Ringer o si solución salina. ¿Qué es lo que sucede? Las guías nos dicen que la calidad de la evidencia y la fuerza con la que llega esta evidencia no es muy grande, pero ellos recomiendan que se use el lactato Ringer en comparación a la solución salina normal.
se debe dar aproximadamente 5 a 10 mililitros por kilogramo hora al momento de iniciar la resucitación del paciente, con un máximo de 2.500 a 4.000 mililitros por hora. Se supone que con estas cargas, un paciente a las 24 horas debe empezar a responder a los manejos de reanimación con líquidos. También, ¿qué nos dicen? Ellos se preguntan si es mejor dirigir la reanimación por metas o no. Ellos en la revisión que hicieron encontraron que la terapia no dirigida comparada con una terapia dirigida, pues no resultó en una mejoría significativa de la mortalidad ni de la prevención de necrosis pancreática o en una disminución de persistencia de múltiples órganos. A pesar de esto, ellos nos recomiendan que la terapia sea dirigida por metas, pues es una manera como objetiva de saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Cuáles son esas metas principales? Que el paciente al iniciar o cuando ya empieza a responder tenga una frecuencia cardíaca menor a 120, una presión arterial media entre 65 y 85, un gasto urinario mayor a 0.5 y un hematocrito entre 35 y 44%. Ellos ahí dan otros tipos de medidas que son más invasivas y eso, pero pues estas son las principales. ¿Qué nos dicen ellos? A pesar de que debemos en cierta medida ser agresivos con la reanimación, no tenemos que pasarnos hacia el otro lado, puesto que una reanimación exagerada puede terminar en un daño pulmonar o en un síndrome compartimental abdominal. También que en los pacientes que debemos individualizar la terapia a todos los pacientes, porque pues por ejemplo un paciente con una falla cardíaca no nos va a aguantar una reanimación con esta cantidad de líquidos. Entonces siempre debemos, pues como en todo en medicina, depende. Entonces, ya sabemos que la terapia debe ser dirigida por metas y ahorita lo que está más en discusión es el uso, ¿no?, de hidroxitilalmidón, que es un coloide, y por ahora lo que nos dice la evidencia es que no se recomienda porque aumenta el índice de presentación de falla renal y aumenta la tasa de mortalidad en estos pacientes. Tener mucho cuidado con este síndrome compartimental abdominal si hacemos terapias muy agresivas, puesto que puede estar asociado a la aparición de falla multiorgánica. Por lo tanto, todos los pacientes que estén en una unidad de cuidado intensivo, que los estemos reanimando y que estén con ventilación mecánica, debemos tener la manera de medir esta presión intraabdominal. Y pues esta presión intraabdominal tiene algunas características, las cuales pues no permiten obviamente que sea medida a partir de características o de objetivos clínicos, por lo que tienen que ser medida a través de aparatos. Entonces pues es un poquito más complicado. Bueno, eso en cuanto a la reanimación líquida. En cuanto al manejo del dolor, nos recomiendan las guías que sigamos la escala analgésica del dolor de la OMS, siempre teniendo claro que en la pancreatitis se debe evitar el uso de morfina porque aumenta el tono del esfínter, lo que provoca mayor riesgo de empeoramiento de esa pancreatitis. Entonces, pues dependiendo de la respuesta de la persona, del daño que se haya producido, entonces el dolor puede ser leve, puede ser un dolor que él lo califica como 2 o 3, o puede ser el dolor más intenso que el paciente haya sentido en su vida. Entonces, dependiendo de eso, pues pues si él le vamos a dar metamizol o una AINES, o si es intenso, ya vamos a iniciar el manejo de opioides. Los opioides no están contraindicados, el que está en contraindicado es solamente la morfina, y en este caso podemos usar buprenorfina de 0.3 miligramos cada 4 horas intravenosa. Otro punto fundamental y que ha sido de mucha discusión es el apoyo nutricional. Antes, en las décadas anteriores, los intensivistas y los cirujanos tenían el concepto de poner en reposo el páncreas, o sea, de que el paciente pasara 24, 36, 48 horas sin alimentación enteral o parenteral, porque pensaban pues que esta era una manera de ayudar a la resolución del problema. ¿Qué se tiene ahora? Las guías recomiendan que las primeras 24 horas el paciente tiene que iniciar la nutrición o el apoyo nutricional. En cuanto a los beneficios para los pacientes, lo primero, pues que lo que necesitamos es que la alimentación sea guiada por el paciente. En esas primeras 24 horas, ¿en qué momento lo iniciamos? Lo iniciamos primero cuando el paciente diga que el dolor ha desaparecido o que es mínimo y cuando los marcadores séricos de inflamación hayan disminuido.
Esa disminución no tiene que ser necesariamente igual a 0, pero pues sí tienen que estar ya bajos. Tenemos que la nutrición, pues guiada por el paciente, debe ser nutrición enteral. Se debe iniciar o intentar que la nutrición sea a través de una sonda nasogástrica primero en comparación con la sonda nasoyeyunal, puesto que la sonda nasoyeyunal necesita soporte técnico y todo para poder colocarla, en cambio pues la sonda nasogástrica sí puede ser colocada a ciegas. Primero, nutrición enteral. Como segunda medida, si el paciente no tolera esa nutrición enteral, podemos dar o iniciar nutrición parenteral. Se supone que el paciente debería durar aproximadamente solo 5 días de nutrición parenteral y cuando pasen estos 5 días debemos tratar de que el paciente vuelva a nutrición enteral porque es lo más adecuado, porque se ha demostrado que esa nutrición enteral disminuye la translocación bacteriana y disminuye las alteraciones en el intestino. Entonces, pues una translocación bacteriana sería lo que uno menos quisiera que le pasara a un paciente de estos que ya está bien llevado y crítico, entonces por eso tenemos que seguir las recomendaciones de la guía. ¿Qué puede retrasar este inicio del apoyo nutricional? Que el paciente definitivamente tenga intolerancia a la alimentación o que presente un hilo. Entonces ahí deberíamos iniciar el manejo a todo esto para poder iniciar la terapia o el apoyo nutricional. ¿Qué pasa entre sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal? Otra controversia que existe. Existen o hay personal médico que refiere cierto riesgo de aspiración al usar la sonda nasogástrica, por lo tanto refieren las sondas nasoyeyunales. Aún así, cualquiera de las dos sondas es una buena opción para iniciar la nutrición enteral. Bueno, cuando esto ya es un poquito más de pues como procedimientos avanzados, ¿cuándo hacer o a quiénes hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Como vimos, pues esta es una causa de pancreatitis, pero también es un tipo de manejo para la misma pancreatitis. ¿En quién sí definitivamente se tiene que hacer? En los pacientes que presenten una pancreatitis de origen biliar y que tengan una colangitis. En los que podríamos pensar que sí, es en los pacientes que tengan pancreatitis biliar y que tengan obstrucción del conducto biliar común. Y en los que definitivamente no hacemos la CEPRE es en pacientes con pancreatitis biliar leve que no tengan colangitis. En cuanto al manejo de la intervención en pancreatitis necrotizante, pues entonces tenemos estos dos escenarios. El primero, que tengamos una sospecha clínica de pancreatitis necrotizante infectada o que ya sepamos que el paciente está infectado y que tenga deterioro clínico. Todos estos procedimientos se supone que se deben hacer cuando ya la necrosis se ha consolidado, o sea, cuando ya reconozcamos muy bien los límites de la necrosis para así dejar unos bordes, podríamos decir, pues que limpios. El otro caso es la ausencia de pancreatitis necrotizante infectada documentada, pero que el paciente empieza con una falla orgánica después de varias semanas del inicio de la pancreatitis aguda. Entonces ahí es donde tenemos que hacer intervención para pancreatitis necrotizante, igualmente que la necrosis ya se haya consolidado. Bueno, en cuanto a la pancreatitis infectada normalmente aparece a las 3 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. Como vemos, uno de los síntomas o de los signos que presentaba el paciente al inicio de pancreatitis era fiebre. Una manera de diferenciar la fiebre por SIRS o la fiebre por infección es el tiempo de aparición. La fiebre por SIRS aparece en la primera semana y la infectada llega a aparecer a las 3, o la fiebre por pancreatitis infectada llega a aparecer a las 3 o 4 semanas de iniciados los síntomas. Entonces, tenemos que va a ser la fiebre más marcadores inflamatorios que están aumentados. Y signos imagenológicos, como se los mostré ahorita, y ahorita se los vuelvo a mostrar, es la presencia de gas en la tomografía computarizada. Y se supone que el manejo de estas pancreatitis necrotizantes infectadas se deben hacer a las 4 semanas en todos los pacientes, menos en los pacientes que tengan síndrome compartimental, hemorragia o perforación, ya que estos pacientes pues deben ser llevados al manejo inmediatamente. ¿Qué manejos se pueden hacer? Eso los pueden ver en la guía, los pueden revisar, el nivel de evidencia y todo eso. Se pueden hacer drenajes con catéter percutáneo, drenaje transluminar, necrosectomía mínimamente invasiva, y pues ahí en la guía dice que cuáles son los pros y los contras de cada
de cada uno de ellos. Acá podemos ver entonces un paciente que primero llega solo con necrosis peripancreática, con una colección heterogénea, pero el paciente a las 4 semanas vuelve y reconsulta por la aparición de fiebre. Se le hace una tomografía donde se observa que la necrosis se encapsuló y que han aparecido burbujas, las cuales son estas y estas, que son compatibles o que indican que el paciente está infectado por el gas producido por las bacterias. Entonces, pues esta es la definición de la pancreatitis infectada. El paciente que tenga fiebre, que tenga marcadores inflamatorios aumentados y que en la tomografía presente gas en la lesión. En cuanto al manejo antibiótico, lo principal, pues se supone que uno no debe dar profilaxis en la pancreatitis, eso ha sido muy controversial, pero las guías recomiendan no dar profiláctico controversial porque estos no tienen impactos ni en la insuficiencia persistente de los órganos, ni en la disfunción de múltiples órganos, ni en la estancia hospitalaria. Entonces, pues no se debe dar profiláctico en el caso de pancreatitis. ¿Qué tenemos que tener claro? Que cuando empezamos a sospechar pancreatitis en estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es hemocultivo y urocultivo antes de iniciar la terapia antibiótica para tratar de descartar 2 posibles focos. Y también tenemos que tener claro que los pacientes que estén en UCI más de 2 semanas, pues ya van a estar colonizados y posiblemente infectados por microorganismos multidrogoresistentes, por lo tanto, las guías recomiendan el uso de carbapenémicos. Y una buena guía de práctica clínica es que siempre que se sospeche infección, se debe administrar antibióticos intravenosos, y si es un caso de una pancreatitis necrotizante infectada, se debe considerar una intervención adicional que ya se las mencioné ahorita. En cuanto a los antibióticos que mejor evidencia tienen o que mejor penetrancia tienen en el tejido pancreático, entonces tenemos carbapenémicos, quinolonas y metronidazol. Finalmente, en cuanto al tiempo ideal de la colecistectomía en los pacientes que llegan por litiasis biliar, lo que las guías nos recomiendan es que el proceso de la colecistectomía la cirugía la debemos realizar antes de que el paciente salga de la hospitalización por pancreatitis. Entonces, el paciente pues pasó todo el proceso de pancreatitis, se estabilizó y ahí se le hace la colecistectomía. ¿Por qué? Porque se había notado que los pacientes que se difería la colecistectomía varias semanas o meses después tenían mayor riesgo de readmisión por pancreatitis recurrente. Entonces, lo recomendado es que se haga en la misma hospitalización. La única excepción es que en la tomografía observemos colecciones peripancreáticas y es ahí donde vamos a hacer la colecistectomía los cirujanos, 2 a 6 semanas después de encontrar las colecciones. Y finalmente, complicaciones de las pancreatitis, pues vamos a encontrar que pueden ser locales, sistémicas, y ahí la clasificación de cada una de ellas. Entonces, pues ya con esto terminamos la revisión. Espero que haya sido de utilidad, de que las cosas hayan quedado pues más o menos claras. Y si tienen alguna duda, pues ahí están las guías que van a resolver todas las dudas que tengan. Muchachos, recuerden que las guías las pueden encontrar en el calendario de CECIN para que lo puedan sincronizar y allí puedan descargar todo. Y muchas gracias por esta revisión. Bueno. Otra pregunta del público. Bueno, parece que no hay más preguntas.